Dios le bendiga en esta hermosa tarde. Agradecemos al Señor este privilegio grande y glorioso que nos concede en este hermoso día para compartir el mensaje de su palabra. Gracias al Señor porque en esta tarde usted nos acompaña y de seguro nos gozaremos en el estudio glorioso de la palabra del Señor. En este hermoso momento, yo quiero invitarle para que se una conmigo a una hermosa oración. Le pediremos al Señor que Él se glorifique a través de esta palabra y este mensaje de esta tarde pueda encontrar un lugar donde poder obrar. Padre Santo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, en este momento agradecemos infinitamente este privilegio que nos concede nuevamente estar, oh Dios mío, en el aire para compartir el mensaje de su palabra. Ahora le pido que bendiga nuestra radio audiencia que en esta tarde nos acompaña. Te pido, Señor, que tu misericordia alcance la vida de cada uno de aquellos que todavía no te conocen como Señor y Salvador. Yo te pido por ellos, Señor, ten misericordia, sálvalos para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, estimado hermano y amigo, en esta hermosa tarde, dándole seguimiento a la epístola a los romanos. En la enseñanza anterior hablamos sobre la base de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y decíamos, amigo oyente, teníamos 4 preguntas muy interesantes. Y decíamos la primera pregunta, ¿qué es lo que hizo? Bendito sea el nombre del Señor. En ese tiempo decíamos, amigo oyente, que Cristo hizo a su tiempo, murió por los impíos. ¿Cómo lo hizo? Él nos justificó a través de su sangre preciosa. Y decíamos, amigo oyente, ¿por qué lo hizo? Para mostrar el amor de Dios. ¿Cuándo lo hizo? Bendito sea el nombre del Señor. San Pablo dijo, cuando aún éramos débiles. Ahora, estimado hermano y amigo, estudiaremos a causa de la obra presente de Cristo a la diestra de la presencia de Dios. Mucho más seremos salvos por su vida. Dice Romanos capítulo 5, verso 10. Este pasaje, amigo oyente, ha sido llamado el capítulo de los muchos más. Capítulo 5, verso 9 y el versículo 10. Versículo 15, 17 y el versículo 20. Ahora, amigo oyente, mi salvación fue comprada por el derramamiento de su sangre y es preservada mediante la intercesión de Cristo a la diestra del Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Retomaré algunos escritos importantes para confirmar esta maravillosa declaración, que nuestra salvación fue comprada por el derramamiento de su sangre y es preservada, amigo oyente, mediante la intercesión del Señor Jesucristo a la diestra de la majestad divina en los cielos. Veamos lo que nos dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En Hebreos capítulo 6, verso 18 y versículo 20, amigo oyente, el escritor nos dice, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros,
la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En Hebreos capítulo 7, verso 25, amigo oyente, dice el escritor, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amigo oyente, concluimos que la obra preciosa de Cristo a la diestra del Padre sigue ese ministerio precioso para interceder por nosotros. Ahora, amigo oyente, un resumen de la condenación. En el capítulo 5, verso 12 al 21 de Romanos, bendito sea el nombre de Cristo, encontramos, amigo oyente, la primera cabeza de la humanidad, Adán. Por medio de él entró el pecado en el mundo. Y nos puede ser de ayuda que revisemos ahora, amigo oyente, tanto el origen como el significado del pecado. Veamos de qué forma esto es un elemento importante que nos puede servir de ayuda. Bendito sea el nombre del Señor. El origen como el significado del pecado. Ahora, amigo oyente, veamos el origen del pecado. El origen del pecado entró en el universo por medio de Satanás. Es lo que dice el profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 11 al versículo 19. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jasped, crisólito, berilo, ónice y de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Versículo número 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. El verso número 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contradicciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto será y para siempre dejarás de ser. En el capítulo número 14, versículo número 12 y 15 del profeta Isaías, retomando, amigo oyente, este maravilloso contexto, cómo fue el origen del pecado y cómo el pecado entró en el mundo. ¿Qué nos dice el profeta Isaías? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré,
y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahora, amigo oyente, retomando un escrito en el Nuevo Testamento, encontramos en el libro de San Lucas, en el capítulo número 10, versículo 18, la palabra del Señor dice de la forma siguiente: y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entró en la tierra por medio de Adán. En Gálatas capítulo 2, versos 16 y 18, dice la palabra, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Ahora, mi estimado hermano y amigo, retomando un texto maravilloso del contexto en esta maravillosa tarde de Romanos capítulo 5, verso 12, San Pablo dice las palabras siguientes: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amigo oyente, este es el triste origen del pecado. Ahora, después que hemos visto, amigo oyente, cómo fue el origen del pecado, quién lo introdujo a este mundo, ahora veamos el significado del pecado. ¿Qué es el significado, amigo oyente, del pecado? El pecado es errar el blanco. En griego es la palabra amarita. Esta figura, amigo oyente, nos habla del pecado como cualquier actitud o acto del hombre que no da gloria a Dios. En Romanos capítulo 3, verso 23, dice el escritor, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El uso, amigo oyente, secular de su forma verbal lo tenemos ilustrado. ¿Sabe a dónde, amigo oyente? En Jueces capítulo 20, versículo número 16. Para hacer, amigo oyente, pasar la línea prohibida. ¿Qué es lo que dice aquí en Jueces capítulo 20, verso 16? De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Ahora, amigo oyente, en Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, San Juan dice las palabras siguientes: todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En Hechos capítulo 1, verso 25 dice el escritor: para que tome la parte de este ministerio, apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Santiago, amigo oyente del capítulo 2, verso 11, él nos habla tocante este tema de la forma siguiente: porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresión de la ley. Amigo oyente, esto es el significado del pecado. Ahora notemos algo. Según esta expresión, el pecado abarca, amigo oyente, tanto la incapacidad humana de hacer lo bueno, como la inclinación a hacer lo malo. Hay varias teorías, amigo oyente, acerca del pecado de Adán y su relación con el hombre. El punto de vista de algunos escritores decía que el pecado de Adán le afectó únicamente a él,
y resultó simplemente un mal ejemplo moral. Esto es lo que algunos, amigo oyente, dicen con referencia al pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, por medio de él entró la muerte en el mundo. Esto incluye, amigo oyente, no solo la muerte espiritual, la separación del hombre y Dios, sino también incluye la muerte física. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 3, verso número 19. Y dice el escritor: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. En el capítulo número 5, versículo 5, encontramos las siguientes palabras: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, dijo San Pablo en Romanos capítulo 5, versículo número 5. Y también, amigo oyente, la muerte espiritual. En San Mateo capítulo 7, verso 23, y Apocalipsis 25, versículo 41, y Apocalipsis capítulo 2, verso 11. Así, amigo oyente, que mediante la desobediencia de Adán, muchos fueron hechos pecadores y condenados. Veamos las palabras del Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 7, verso 23. Y el gobernador le dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. En San Mateo capítulo 25, verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Amigo oyente, aquí el escritor nos está hablando específicamente de la muerte espiritual, la separación total del hombre de Dios. En Apocalipsis capítulo 2, verso 11 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora, amigo oyente, la segunda cabeza de la humanidad es nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí encontramos, amigo oyente, algo interesante. Él trajo justicia y vida al mundo. Por Adán entró el pecado y entró la muerte. Pero por Cristo, amigo oyente, Él trajo justicia y vida a este mundo. Nos trajo el don gratuito, amigo oyente, y abundante de la gracia. ¡Qué maravilloso esto! Si por Adán entró el pecado, pero a través de Cristo, amigo oyente, Él nos trajo el don gratuito y abundante de la gracia. La palabra, amigo oyente, abundancia, es una antigua palabra latina que habla de plenitud. Ya hemos notado lo mucho más de este capítulo número 5. Veamos especialmente los versículos, amigo oyente, 15, 17 y el versículo número 20. Veamos el versículo número 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, nuestro Señor Jesucristo. El versículo número 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. El versículo número 20 dice de la forma siguiente: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro.
abundaron mucho más para los muchos la gracia, dice el capítulo 5, verso 15. Mucho más la abundancia de la gracia, capítulo 5, verso 17. Ahora, amigo oyente, la segunda cabeza de la humanidad, nuestro Señor Jesucristo. Él trajo justicia y vida al mundo. Nos trajo el don gratuito y abundante de la gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, encontramos aquí algo tan especial, y es la central de la energía de la gracia, que es el método de Dios. Amigo oyente, el método de Dios es la central de la energía de la gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, la santificación y la preservación. En Romanos capítulo número 6, hasta el versículo número 8. Ahora, amigo oyente, Pablo no trata el tema de la santificación de los santos hasta el capítulo número 6. Pero a partir de ese momento, no vuelve a tocar el asunto de la justificación de los pecadores. Amigo oyente, creo que nos será de ayuda contratar ahora a estas dos palabras. La justificación es un acto, mientras que la santificación, amigo oyente, que simplemente significa ser apartado en una obra. Así es que, si nosotros nos asociamos con estas palabras, la justificación y la santificación, amigo oyente, sería de mucha ayuda para la comprensión de este maravilloso capítulo de Romanos, capítulo número 6. Ahora, amigo oyente, la justificación. ¿Qué es esta palabra? Es el medio, mientras que la santificación es el fin. La primera, amigo oyente, o sea, la justificación, quita culpa y la pone del pecado, mientras que la segunda neutraliza el crecimiento y el poder del pecado. La primera obra, amigo oyente, por nosotros, mientras que la segunda opera en nosotros. Una nos declara justos, mientras que la otra nos hace justos. La justificación, amigo oyente, nos provee de la vida que nos lleva al cielo, mientras que la santificación nos proporciona el medio para ir al cielo. Ya hemos señalado, amigo oyente, que santificación simplemente te quiere decir ser apartado. De forma que en la Biblia encontramos lo siguiente: se ordenaba que fuera santificado objetos físicos. En Éxodo capítulo 40, verso 10 y versículo 11, encontramos, amigo oyente, ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Ahora, amigo oyente, las personas podían santificarse a sí mismos. En Éxodo capítulo 19, verso 22. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga con ellos estrago. Ahora, amigo oyente, un hombre podía santificar a otro. Éxodo capítulo 13, versículo número 2 dice: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, dijo Dios, mío es. Ahora, amigo oyente, los malvados podían santificarse a sí mismos para practicar la iniquidad.
En Isaías capítulo 66, vea lo que dice, amigo oyente, versículo 17. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Ven, amigo oyente, los que se santifican, dice aquí el profeta Isaías. Ahora, amigo oyente, Dios santificó a nuestro Señor Jesucristo. En San Juan capítulo 10, verso 36 dice el escritor, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo se santificó a sí mismo, amigo oyente. En San Juan capítulo 17, versículo 19, dice San Juan, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahora, amigo oyente, un creyente podía santificar a un incrédulo. En 1 Corintios capítulo 7, verso 14 dice el escritor, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Se decía, amigo oyente, que los cristianos carnales eran santificados. 1 Corintios capítulo 1, verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En 1 Corintios capítulo 3, verso 1 y 2 dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Ahora, amigo oyente, se manda a los creyentes que santifiquen a Dios. En 1 de Pedro, capítulo número 3, versículo número 5. Y los capítulos 6 y 8 componen el segundo edificio en el libro de Romanos. Nos encontramos, amigo oyente, con 3 pisos en esta central de la energía de la gracia. Veamos lo que dice San Pedro, capítulo 3, verso 15. Si no santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones, y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora, amigo oyente, el plan, que es el primer piso de esta estructura, de la fuente de la energía de la gracia, encontramos aquí la santificación. En el capítulo número 2, bendito sea el nombre del Señor. El apóstol dice aquí, amigo oyente, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Por lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En el verso número 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí el escritor, amigo oyente, dice que han sido sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Pablo declara aquí que Cristo no solamente, amigo oyente, murió en mi lugar, sino como yo. La palabra bautismo habla
de identificación. Amigo oyente, esta identificación con Cristo en el Calvario es uno de los muchos bautismos que encontramos nosotros en la palabra del Señor. Ahora, encontramos, amigo oyente, otros aspectos importantes. El bautismo del pecado y el sufrimiento sobre nuestro Señor Jesucristo. San Mateo dice unas palabras referentes a ello. El que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El bautismo del Espíritu Santo sobre los creyentes en el día de Pentecostés. El bautismo de los creyentes en el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todo se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora, amigo oyente, otro tipo de bautismo que se practicaba, el bautismo por los muertos en esos tiempos. En 1 de Corintios capítulo 15, verso 29, aquí encontramos, amigo oyente, una nota. Se piensa que esto se refiere al acto de los creyentes vivos de identificarse con los mártires cristianos, recogiendo sus banderas caídas. Pero veamos qué es lo que dice el versículo. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos no resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? El bautismo en Moisés, amigo oyente, en 1 de Corintios capítulo 10, verso 2 encontramos aquí. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El bautismo del juicio durante la tribulación, amigo oyente, encontramos otra clase de juicio. En San Mateo capítulo 3, verso 11 y 12 dice, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahora, amigo oyente, que han sido plantados juntamente con él en la semejanza de su resurrección. Dice San Pablo en Romanos capítulo 6, verso 5. El creyente ha sido trasplantado, amigo oyente, 3 veces. En el huerto del Edén, donde pecó con Adán. En la cruz donde murió con Cristo. En la tumba donde resucitó nuestro Señor Jesucristo. Debido a esto, amigo oyente, 2 hechos el creyente está. Número 1, muerto al pecado. Y número 2, justificado del pecado. Ahora, amigo oyente, la muerte cancela todas las obligaciones. El pecado aparece aquí personificado como un tirano que oprime a sus esclavos hasta lo, amigo oyente, inaguantable. La única manera de liberarse es muriendo a Dios como instrumento de justicia. Ahora encontramos aquí algo importante. En el versículo número 16 del capítulo número 6 de Romanos, donde la Biblia nos manda aquí, el apóstol San Pablo nos sugiere unas palabras tan hermosas que necesitamos obedecer. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte, o sea de la obediencia para justicia? En el verso número 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, la cual fuisteis entregados. Verso 18. Y la libertad del pecado venisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación
presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, amigo oyente, después de esta maravillosa declaración del apóstol San Pablo acerca de la obediencia, nos hacemos una pregunta. ¿A quién tenemos que obedecer? ¿Por qué hemos de obedecer? Amigo oyente, porque hemos sido libertados del pecado. Capítulo 6, verso 22. Esta es la sexta vez que Pablo señala este hecho, amigo oyente. Véase en el capítulo número 6, versículo 2, versículo 6, versículo 7 y versículo 14 y versículo 18. Hay tres expresiones muy importantes teológicas latinas que nos pueden ayudar a clarificar, amigo oyente, esta valiosa doctrina. Y son, número 1, no poseer, no pecar, incapaz de no pecar. Esto se refiere, amigo oyente, a la condición de los creyentes antes de su salvación. Ahora encontramos la número 2. Posee no pecar, capaz de no pecar, de no pecar. Esto lo describe después de la salvación. Ahora tiene, amigo oyente, el poder de vivir vidas victoriosas. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Dios desea, amigo oyente de los creyentes, los frutos de la justificación, los cuales solo se producen por medio de la obediencia. Esto es muy importante que lo comprendamos, porque el fruto de la justificación solo, amigo oyente, se produce por medio de la obediencia. Ahora, amigo oyente, veamos el dolor. En la parte segunda de esta estructura, de esta parte de la epístola de los Romanos, en el segundo piso, amigo oyente, encontramos el dolor, la frustración. Romanos capítulo 7. Este capítulo ha sido el centro de muchas especulaciones. ¿Por qué, amigo oyente? ¿Escribe Pablo aquí como un hombre salvo o como uno no salvo? Se ha sugerido aquí en este capítulo, amigo oyente, que aparece aquí, descrito, al menos tres condiciones espirituales relacionadas con la ley. ¿Cuáles son estas tres condiciones que aparecen aquí en este capítulo? Tres condiciones espirituales relacionadas con la ley, amigo oyente. Número 1. El hombre espiritual y la ley. Capítulo 7, versículo 1 al versículo 6. ¿Qué es lo que dice el apóstol aquí? ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ahora, amigo oyente, el hombre espiritual y la ley, seguimos en este maravilloso contexto, en el versículo número 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo,
para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para la muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora, amigo oyente, un hombre está sujeto a la ley como una mujer lo está a su marido. Solo la muerte podía liberar a la mujer infeliz de la sujeción de su marido. En este caso, la muerte del esposo, capítulo 7, versículo 3. Ahora, amigo oyente, solo la muerte podía liberar al hombre infeliz, sujeto a la ley, en este caso a su propia mujer, capítulo 7, verso 4 y verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muertos. El griego, amigo oyente, habla de una muerte violenta, como la del Calvario. Podemos decir que en cierto sentido, amigo oyente, era necesario la muerte, tanto para Cristo como para el creyente a fin de unirse. Consideremos entonces lo siguiente, amigo oyente. En el Antiguo Testamento, aquí, Cristo estaba ligado con el Israel infiel. Ver el libro de Oseas y usted va a encontrar una explicación profunda en este libro. En el Nuevo Testamento, amigo oyente, los pecadores están encadenados por el poder del pecado y las cadenas de la ley. Entonces Cristo, amigo oyente, muere. Así se libera de la relación del Antiguo Testamento con el Israel pecador durante esta dispensación de la iglesia. Y al mismo tiempo, amigo oyente, el creyente también muere, liberándose de la ley y del pecado también. Esta bendita relación, amigo oyente, quedará completamente consumada en la boda del Cordero. De Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 y versículo número 8. Veamos qué nos dice San Juan en el libro de Revelaciones. Y él dice: gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora, amigo oyente, el propósito de todo esto, ¿qué es, amigo oyente? El propósito de todo esto es que llevemos frutos para Dios. Dios quiere que su pueblo, en todo este proceso que hemos estudiado, amigo oyente, entre las cuales hay cosas importantes y muy interesantes, descubrimos que el propósito de todo esto que hemos dicho es que nosotros llevemos fruto para Dios. Nos dice el capítulo 7, versículo número 4. Ahora, amigo oyente, el hombre espiritual está, por tanto, liberado de la ley. Ahora veamos otro ejemplo importante. Aquí aparece, amigo oyente, ya hemos hablado del hombre espiritual y la ley. Ahora hablemos del hombre natural y de la ley. Capítulo 7, versículo 7 al versículo número 13. Veamos qué nos dice San Pablo, para que después contextualicemos este maravilloso escrito del apóstol en el capítulo número 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento,
produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mí vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató, dice el apóstol San Pablo. Verso número 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrar ese pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Amigo oyente, algunos creen que estos versículos describen la vida de Pablo antes de su conversión. Hay, sin embargo, algunos problemas relacionados con este punto de vista. ¿Por qué razón? Vean lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, San Pablo dice irreprensible. Ahora, amigo oyente, la ley fue usada por el pecado para matar a Pablo, capítulo 7, verso 9 y 11. Esta puede haber sido, amigo oyente, una reverencia, una ceremonia religiosa que observaban todos los jóvenes judíos a los 13 años. Esta ceremonia que observaban los judíos a los 13 años, amigo oyente, en cuyo momento tomaban sobre sí las responsabilidades solemnes de la ley. Sus días de niñez inocentes habían terminado. Desde ese momento era responsable ante Dios por sus acciones. Ahora, amigo oyente, la ley fue usada por el pecado para producir en él toda codicia, toda clase de malos deseos. En el verso número 7 y el 8, en otras palabras, amigo oyente, la ley revelaba la naturaleza pecaminosa de Pablo. Esto es el concepto que San Pablo está explicando aquí. Estas palabras, amigo oyente, es que la ley revelaba la naturaleza pecaminosa del apóstol Pablo, de manera que el pecado usaba la ley como su base de operación en su lucha contra Pablo. La ley en sí misma no es mala, amigo oyente, sino por el contrario, es santa, justa y buena. Es lo que dijo San Pablo en el versículo 12 del capítulo 7. Ahora, amigo oyente, la ley es santa. ¿Por qué es santa la ley? Amigo oyente, porque la ley procede de Dios. Capítulo 7, versículo número 14. Y dice así, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahora, amigo oyente, es justa, porque corrige al pecador. Es buena, porque prepara al pecador para Cristo. Es lo que San Pablo escribió a la iglesia de Galacia, en el capítulo número 3, versículo número 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora, amigo oyente, la ley se mostró ineficaz. Veamos este punto de vista muy importante. ¿Por qué la ley se mostró ineficaz, amigo oyente? Debido únicamente a la debilidad de la carne. Entonces la ley fue ineficaz únicamente, amigo oyente, por la debilidad de la carne. Capítulo 7, versículo 18.
Ahora, amigo oyente, ese es el verdadero problema que encontramos y es lo que San Pablo nos está presentando en esta compleja epístola de los romanos. Ahora, amigo oyente, el entrenador de fútbol más capaz y experimentado perdería todos los partidos si su equipo estuviera compuesto de jugadores ciegos y tullidos. De nada le serviría que fuera un excelente entrenador, donde todos los integrantes de su equipo, unos son ciegos y otros están en silla de ruedas. Amigo oyente, con un equipo de ciegos y en silla de ruedas, por muy excelente que sea un entrenador, será imposible ganar un partido. Ahora, amigo oyente, el hombre natural está pues sentenciado por la ley. Ahora, amigo oyente, el hombre carnal y la ley. Seguimos en este maravilloso contexto de la palabra del Señor. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, mas no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Aquí San Pablo dice unas palabras cuando llega y comprende todo este contexto que hemos leído. Entonces él llega a una conclusión y él dice, miserable de mí. Versículo número 24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí viene un alivio. Aquí viene una solución. Aquí viene algo, amigo oyente, donde el apóstol San Pablo, después que analiza todo este componente que hemos explicado anteriormente, hay un alivio que llega a la vida y al corazón de San Pablo. Y él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, amigo oyente, Pablo deseaba hacer lo bueno y evitar hacer lo malo, porque según el hombre interior, dijo San Pablo, me deleito en la ley de Dios. Capítulo 7, verso 22. Pero veamos qué le dijo a la iglesia de Colosas. En el capítulo 4, verso 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que de la Odisea lo leáis también vosotros. En Efesios capítulo 3, verso 16 dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Bien, amigo oyente, dejemos hasta aquí este maravilloso estudio de la palabra del Señor. Le invito para la próxima audición. Mientras tanto no ha venido el Señor.
Le deseo que Dios le bendiga y nos veremos en el próximo programa. Que el Señor le bendiga en esta tarde.